alertas de la posibilidad de una transformación de una lesión, por ahí muchas veces incipiente, que se transforma en una lesión de mayor gravedad y de mayor riesgo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos diciendo la prótesis removible desadaptada, y en esto quiero hacer un énfasis importante, ¿sí? La prótesis, una buena prótesis bien confeccionada, con materiales, con apoyos, con bien planificado el caso, no debería por qué producir lesiones. Entonces, hacemos énfasis en esto: cuando las prótesis están desadaptadas, pueden actuar como un factor de riesgo, y tratar de contestar un poco las preguntitas del costado, el cómo, cuándo y por qué van a actuar como ese factor de riesgo. Factores de riesgo vemos que hay un montón, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando un poco de los que ven acá subrayados, nos vamos a referir muy especialmente a los físicos, especialmente el trauma, justamente por esto que viene a traer la prótesis, ¿sí? Ese trauma asociado por una prótesis desadaptada que trae lesión. Y vamos a estar hablando de los biológicos, siempre asociados a virus, bacterias o a hongos, ¿sí? De los factores químicos, alcohol y tabaco, y también vamos a hacer referencia un poquito y vamos a estar hablando, y de los factores locales, estrictamente en la cavidad bucal, como puede ser la inflamación crónica y la sepsis bucal. Para empezar a hablar un poquito de todo esto, la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, lo que hace es clasificar todos estos factores de riesgo. Los que clasifican grupos 1, 2A, 2B, como están viendo acá, cuando dicen que el grupo 1 sí está comprobado que es un agente carcinógeno, ¿sí? Quiere decir que hay evidencias científicas, hay trabajos de investigación publicados que comprueban que sí, determinada sustancia o determinada mezcla, y ahora vamos a estar viendo ejemplos, actúan como carcinógenos. El 2A, el 2B, probablemente o posiblemente carcinógenos. El 3 no se ha clasificado y el 4 probablemente no lo sea. Que probablemente no lo sea no quiere decir que vaya generando posiciones y que llegue en algún momento a ser carcinógeno, en función vaya apareciendo evidencia científica. Lo que nunca va a hacer es bajar, pero sí un determinado agente puede ir subiendo. Entonces, como les decía, acá hay algunos ejemplos. Dentro de los agentes físicos, ¿sí? En el grupo 1 tenemos a la radiación solar, radiación ultravioleta, A, B, ¿sí? La C, recuerden que siempre está en la capa, en la atmósfera, la radiación ultravioleta de tipo C. La radiación ionizante, que puede ser tanto de fuentes diagnósticas como terapéuticas de nuestros pacientes, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta cuando los pacientes están expuestos, ¿sí? Las mezclas, como pueden ser mezclas del alcohol, del tabaco, ¿sí? Las temperaturas es otro punto importante, ¿sí? Y el café y el mate, que están ahí. Nosotros se empiezan como a evaluar, pero no existe todavía la suficiente evidencia científica como para poder decir que sí son carcinógenos. Sí, de las temperaturas, los que decimos que las temperaturas en la cavidad bucal, no solo de las infusiones, sino también de las comidas, pueden actuar como un agente de riesgo, como un factor de riesgo. Y también va a clasificar la IARC a lo que son circunstancias a las que nosotros y nuestros pacientes nos podemos encontrar expuestos, ¿sí? En el grupo 1, que decíamos que sí, los que son realmente carcinógenos, que ya se comprobaron, que puede ser los fumadores pasivos, por ejemplo, donde todos estamos expuestos, ¿sí? Grupo 2A, peluqueros y camas solares. El grupo B, la limpieza seco en los lavaderos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuando uno hace la anamnesis a qué se dedica el paciente también. Esto también debe ser incorporado en la anamnesis y preguntarlo y estar alerta, ¿sí? Para poder identificar factores de riesgo. Los factores de riesgo, entonces, lo vamos a estar clasificando en físicos, biológicos y químicos. Físicos, y hoy vamos a estar hablando específicamente del trauma, ¿sí? El sol, la temperatura y el tabaco. El tabaco tiene dos acciones, acción física y acción química. La acción física por la zona de decúbito, la zona de apoyo y el calor que va a generar en esa zona, ¿sí? Y la acción química, la combustión que va a generar, ¿sí? Que va a producir un montón de metabolitos que sí son todos carcinógenos, o en su gran mayoría. Al igual que el alcohol también, que tiene por su metabolización, la metabolización del etanol actúa en forma química. Y dentro de los biológicos, lo que hablábamos antes, virus, hongos y bacterias, ¿sí? De la candidiasis ya hablamos en alguna otra charla, hablamos bastante también, y la sobreinfección con HPV y con Helicobacter. Para poder hablar de cáncer tenemos que hablar un poquito
carcinogénesis, y voy a hablar muy poco porque la idea es que la charla sea más clínica, sí, que molecular. Y la carcinogénesis abarca todas esas etapas para que justamente un cáncer pueda producirse. El cáncer tiene un componente genético, ¿sí? Y un componente externo de factores epigenéticos, de todos estos factores que estamos de riesgo que estamos hablando. Y acá es donde van a empezar a actuar, ¿sí? En la etapa de iniciación. Tiene básicamente 4 etapas. Nosotros vamos a estar hablando un poquito de la iniciación y de la promoción, que son las que tienen más que ver con estos factores de riesgo. Entonces vamos a estar hablando de iniciadores a todos aquellos agentes, y acá ven los dibujitos a modo de ejemplo, que producen un cambio en el ADN de la célula. ¿De qué célula? De la célula epitelial. Si nosotros hablamos de carcinoma, los carcinomas se ubican en el epitelio, son de origen epiteliales, y por lo tanto vamos a estar hablando que van a producir una alteración en el ADN de la célula. Esta alteración, ¿qué puede ser? Una mutación de bases, un grupo de bases que se traslada a otra región, un cambio de una cadena a otra. Todas estas alteraciones que se producen en el ADN necesita que la célula tenga varias mitosis y se mantenga por varias mitosis, en presencia de este agente iniciador, que podrá ser el tabaco, podrá ser alguno de los microorganismos que nombramos, el alcohol, etc. ¿Sí? Estos cambios genéticos son acumulativos y no son reversibles, ¿sí? Una vez que se produjeron, quedan ahí, no se revierten. Y vamos a dejar este concepto sostenido acá un ratito porque lo vamos a volver a tomar. Y por el otro lado tenemos los promotores, que claramente van a actuar en la etapa de promoción, pero el promotor lo que hace es prolifere justamente la multiplicación celular, la proliferación celular. Pero si esa célula que está proliferando y se está multiplicando no está, no tiene este cambio en el ADN acá, no va a haber transformación maligna, no va a haber posibilidad, ¿sí? O sea que siempre el promotor, que en nuestro caso, de que vamos a estar hablando hoy, va a ser el trauma, siempre tiene que ser posterior a la iniciación para que haya un carcinoma. Si es anterior a una célula iniciada, nos encontraremos con una ulceración traumática, con una hiperplasia paraprotética, pero no va a tener capacidad de transformación. Entonces, ante la idea de estos agentes, de estos factores de riesgo, cualquiera sea, pueden pasar 3 circunstancias como están viendo acá en el cuadrito. Que repare el ADN, ¿sí? Que la célula tenga capacidad de reparar por genes reparadores, P53, P16, que las deben haber escuchado hablar y mucho, ¿sí? Repara y vuelve al ciclo celular normal. No lo puede reparar la célula, pero puede reconocer que no lo repara y que esa célula le va a traer problemas. Entonces, la apoptosis, ¿sí? La muerte programada y controlada de esa célula. Esto no lo puedo arreglar, a futuro me trae problemas, lo desechamos. Muerte celular, listo, se terminó la cuestión. Y el caso menos deseado es que no pueda repararlo, que esa mutación, y acá volvemos a la iniciación, ¿sí? Perdure y siga aumentando, sigan produciéndose más mutaciones y más alteraciones genéticas, y entonces sí, y después si le sumamos un promotor, entonces sí, podemos tener la formación, la transformación de un carcinoma. Vamos a hablar un poquito entonces de alcohol. Luz, decime si voy muy rápido. Está perfecto. Vamos bien, bien. Vamos a estar hablando entonces un poquito de alcohol y tabaco como agentes químicos, y el tabaco ya dijimos que es físico también, y lo que se va a producir es en el alcohol la metabolización del etanol, liberando acetalaldehído y radicales libres. En el tabaco, la nicotina es lo que se va a metabolizar porque es el componente más importante, y va a dar todos estos metabolitos y también nos va a terminar dando radicales libres. Los radicales libres habitualmente se producen en nuestro organismo, la célula los produce en los distintos, en la cadena respiratoria, en los distintos funcionamientos que tiene celulares, ¿sí? Se producen radicales libres, pero el organismo es capaz de controlar los que él mismo produce. Ahora, cuando a los radicales libres fisiológicos que se producen en todos procesos fisiológicos le sumamos los que se producen por estas metabolizaciones que le agregamos, y son estos radicales libres los que producen los cambios en el ADN, en esa iniciación de que estábamos hablando, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos con los antioxidantes, las vitaminas A, la vitamina C, la vitamina E, ¿sí? Entonces, esta es un poco la causa y cómo estaría actuando la iniciación.
Se produce un sinergismo, por eso está acá bien destacado, entre el alcohol y tabaco. No es lo mismo solo alcohol que las dos cosas juntas, ¿sí? Como que se potencian la acción mutuamente aún más cuando se hacen en simultáneo. A modo de cuadrito y hablar un poquito del riesgo en el alcohol, se dice que para los hombres menores de 65 años, 2 bebidas por día estaría permitido, teniendo 2 bebidas, no 2 cervezas, un porrón, y no una botella de vino, sino una copa, ¿sí? Entonces, 2 bebidas por día o 14 por semana. De todas maneras, no es lo mismo 14 todas juntas que 14 distribuidas en la semana. Tendría mayor riesgo, ¿sí?, que sean todas juntas, todas concentradas, por ejemplo, en el fin de semana. Eh, Se piensa de la misma manera en hombres mayores a 65 y mujeres, es una bebida, ¿sí? El riesgo aumenta un poquito, se habla de una bebida por día, 7 semanales, ¿sí? Y 3 por día ya estaríamos en riesgo. Dentro de los factores físicos, de lo que vamos a estar hablando hoy es de trauma crónico, pero también tenemos que tener en cuenta el tabaco por la zona de decúbito y el calor que genera en esta zona, la temperatura, y volvemos a hablar de temperatura, ¿sí? De temperatura del mate, de las infusiones. Siempre estamos hablando lo que es temperatura para infusiones, tratar en Argentina se toma mucho mate, yo sé que hay gente por ahí de otros lugares, tratar de tener la jarrita eléctrica en temperatura mate, y ahora el mate es individual, recuerden siempre desde la época de COVID, empezamos con mate individual, no compartimos más. Y la temperatura también de las infusiones y las comidas, ¿sí? Decimos que hasta 65, no más. Estos factores de riesgo, cuando hablamos de trauma, hablamos que la lesión es la ulceración traumática crónica. Sabemos que está clasificada dentro de los que son los desórdenes potencialmente malignos. Entonces empezamos definiendo a desórdenes potencialmente malignos, hablamos un poquito de cada uno y ya después empezamos con todo lo que es prótesis desadaptada. Desórdenes potencialmente malignos son todas aquellas manifestaciones clínicas que yo voy a tener que tengan posibilidad de transformación. Lo que no quiere decir que todas se transformen, ¿sí? Un paciente puede vivir con un desorden potencialmente maligno y todos los factores locales controlados, y eso persiste y no pasa nada, ¿sí? Y no se transforma, pero justamente hay que controlarlos. Se los denomina un poco así también porque cuando se hacen biopsias del carcinoma se ve que en los cortes periféricos al carcinoma hay lesiones, ¿sí?, semejantes a estas lesiones potencialmente malignas que tiene el paciente en otra parte de la cavidad bucal, ¿sí? Por eso se los asocia tanto con la transformación. Empezamos hablando del líquen bucal. El líquen bucal tiene dos formas clínicas bien diferenciadas, una típica que podríamos decir que es la más deseable o la más benigna, o es a lo que nosotros queremos llegar, ¿sí?, y lo que queremos mantener en el tiempo, que se va a manifestar como ven acá en estas 3 fotos. Generalmente es una enfermedad de tipo autoinmune y se manifiesta justamente como manchas blancas, reticulares, que tienden a encerrar mucosa sana y tienen esa sensación de que la mancha aparece desde adentro, como que el paciente la está produciendo, ¿sí? Como lesión elemental son manchas, pero igual de todas formas en estas situaciones el paciente muchas veces puede decirles que a la lengua, que al pasar la lengua siente como algún tacto, ¿sí?, como alguna elevación, pero igual para nosotros son manchas. De evaluar siempre el trauma que puede estar asociado, acá vemos una zona ya más atrófica. La atrofia, recuerden que es la disminución del espesor del epitelio, por lo tanto, cuando el epitelio disminuye de espesor, después se empieza a erosionar, o sea que hay que cuidar los traumas, ¿sí?, cuidar a esta mucosa del trauma. En dorso de lengua, y para desmitificar un poco esto de que el líquen siempre lo vamos a ir a buscar en el tercio posterior de mucosa yugal, sí, es verdad, lo vamos a ir a buscar ahí, pero eso no quiere decir que no esté en otra parte de la cavidad bucal, ¿sí? Vemos también manchas, vemos que respetan las papilas. En una primera instancia, el líquen típico va a respetar las papilas de la lengua, en este caso las fungiformes, las filiformes, en todo lo que es dorso y zona anterior, ¿sí? Y papilas fungiformes más posterior y más laterales siempre, ¿sí? Y el típico dibujito de red. A medida que el líquen se puede hacer crónico y si se empieza a hacer más atrófico, puede también borrar las papilas del dorso de la lengua. Y en encía
insertada, papila, interdentaria, zonas de mancha, zona de queratosis. Evaluar acá si hay una pérdida de sustancia o no, si ya estamos en un líquen, ¿sí?, más erosivo. Esto para justamente no siempre el líquen buscarlo en mucosa yugal. Hablábamos acá del líquen típico, pero el que tiene capacidad de transformar es el líquen atípico, ¿sí? Entonces vamos al líquen atípico, que tiene muchas formas clínicas de presentarse, pero las que son capaces de malignizar y transformarse son la atrófica, la queratóxica, que son estas dos que ven acá, y la erosiva, ¿sí? Dentro de la forma atrófica se puede manifestar justamente con una mancha roja por atrofia, y yo la voy a ver bien roja porque veo el conectivo subyacente, toda la vascularización del tejido conectivo. En este caso lo que estamos viendo es, se me va el cursor acá, una mancha roja bien circunscripta, tanto en encía superior como inferior, ¿sí? Se empiezan a perder las papilas interdentarias, y eso también es característico del líquen muchas veces, ¿sí? Líquen atrófico. Muchas veces esos líquenes atróficos empiezan a ser erosivos, empiezan a erosionar. En este caso tenemos la mancha blanca circunscripta, bien delimitada, y dos zonas de erosiones, también bien circunscriptas, necrobiótica, y otra erosión acá asociada, ¿sí?, a una pieza dentaria, y el halo eritematoso. El halo eritematoso siempre nos va a marcar que el paciente es inmunocompetente, que tiene capacidad de querer reparar el daño que está hecho, ¿sí? Líquen queratóxico, que es otra forma de líquen que también hay que cuidarlos, ¿sí? Y tienen dos características clínicas bien diferentes. Un líquen queratóxico mucho más abierto, ¿sí?, con un dibujo, una queratosis bien abierta que tiende a dejar zonas de mucosa sana, de encerrar zonas de mucosa sana, y otro líquen queratóxico más compacto, zonas de mancha, y la tendencia también a encerrar zonas de mucosa sana. Este es más probable, sí, de confundirlo por ahí con una leucoplasia. Igual el líquen y la leucoplasia siempre se hace diagnóstico diferencial entre uno y otro. Seguimos con las lesiones potenciales, los desórdenes potencialmente malignos, y hablamos un poquito de tabaco para entrar en lo que es leucoplasia. Las leucoplasias se manifiesta siempre como una lesión blanca, por eso se la llama leuco, de blanco, ¿sí? Pueden ser manchas, queratosis o verrugosidades. En general son retrocomisurales porque tiene que ver, están asociadas 90% al tabaco. Muy raras las leucoplasias idiopáticas, están generalmente asociadas a tabaco. La zona más común es siempre la retrocomisural, por eso de que el paciente fuma y es la primera zona de contacto con el humo, lo que no quiere decir que no las podamos encontrar en otra zona de las mucosas, ¿sí? Es muy común también en los bebedores de bebidas blancas, sobre todo, encontrarlas en la zona del piso de boca, porque descansa la bebida blanca, el whisky suele descansar ahí, y ahí empiezan a hacer las lesiones blancas. Entonces, zonas de mancha, zonas de queratosis, zonas de verrugosidad. Cuando hablamos de grado 1, 2 o 3, hablamos de la clasificación de Greenspan Eulafia, pero también tenemos la clasificación de la OMS, donde hace una correlación de las leucoplasias. Tenemos la leucoplasia moteada, que correspondería a la leucoplasia de grado 3, o erosionadas, donde dentro de toda esta mancha blanca empezamos a ver erosiones, ¿sí? Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con esas candidiasis leucoplasiformes, que parecía que era una cándida con una pseudomembrana, pero estaba tan sobreinfectada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer también diagnóstico diferencial, pero las leucoplasias siempre están asociadas al tabaco, ¿sí? Y otra de las desórdenes potencialmente malignos que tenemos asociados al tabaco es la palatitis nicotínica. Acá la doctora Carmona, que creo que la vi en la sala, es titular de estomatología en la Universidad de Cartagena, Colombia, y es la que muy gentilmente hace un tiempo me facilitó las fotos. No es algo que veamos nosotros en Argentina. Esto es el hábito de fumar cigarrillo invertido, ¿sí? Entonces, el cigarrillo invertido tiene la parte encendida hacia adentro. Lo que vamos a ver acá es la lesión blanca. Acá ya estamos viendo un carcinoma, ¿sí? Pero lo que vemos es la lesión blanca acá. Acá en Argentina no existe este hábito de fumar al revés, fumar invertido, por lo tanto no es esto lo que vamos a ver, pero me pareció interesante mostrárselos. Nosotros vemos más esto, un paladar todo queratinizado, ¿sí? Y estos puntitos rojos corresponden a las salidas de los conductos de las glándulas palatinas, que están más inflamados, y aparte hacen mucho contraste también con toda la queratinización del paladar.
Todas estas lesiones, estos desórdenes potencialmente malignos van a estar derivados de carcinoma in situ, carcinoma de células escamosas y carcinoma verrugoso de Ackermann. Pasamos a las keilitis. Las keilitis básicamente están asociadas al sol. Las keilitis las clasificamos en agudas y crónicas según la evolución, glandulares o no glandulares. Dentro de las no glandulares vamos a tener a las crónicas, que son las que tienen capacidad de justamente malignizar. Entonces, el agente etiológico podrá ser el sol, como son estos dos ejemplos, o bien estar asociados, sí, esto es una leucoplasia, pero está asociada en labio al cigarrillo, al tabaco. Como les decía, las keilitis actínicas, las crónicas, las actínicas, que la causa es la exposición solar, y acá de vuelta, saber a qué se dedica nuestro paciente, porque no es lo mismo un paciente que trabaje en una oficina que en un paciente que trabaje en el exterior, que sea, no sé, jardinero, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener otros cuidados y otra prevención. Se van a caracterizar por erosiones, por atrofia. Fíjense que la semimucosa labial siempre está más atrófica. Coinciden estos tres labios, si bien son tres pacientes diferentes, la característica del labio, un labio mucho más atrófico, una pérdida de límite entre semimucosa y piel y entre semimucosa y mucosa. El labio que tiende a evertirse, tiende a mostrar la parte húmeda de la mucosa. Cuando el paciente junta los labios muchas veces queda expuesta, y eso es lo que llamamos labio evertido o en balcón. Esas pérdidas de erosiones, esas ulceraciones tienden a cicatrizar, se forman costras, y llega un momento que cicatrizan, se forma de vuelta la erosión, y llega un momento que no cicatriza más. Entonces ahí ya empieza la transformación, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con las leucoplasias y las displasias, que una leucoplasia tiene un grado de displasia. ¿Qué es esto de la displasia? Son cambios que se generan en el epitelio, tanto en la célula como en la estructura arquitectónica, lo que llamamos arquitectura epitelial, ¿sí? No respeta más este orden de la membrana basal y las células que hacia la superficie se van a ir aplanando, ¿sí? Entonces, esta histología corresponde, vale, pasar a ver, quería mostrarles esto acá. Corresponde a este paciente, ¿sí? A este del cigarrillo, de esta zona. Era una leucoplasia justamente con displasia, una displasia leve. Hablamos de displasia leve cuando el cambio en la arquitectura está en el primer tercio, ¿sí? Solamente un tercio del epitelio, ¿sí? Que se duplican, se duplican o se triplican las células de la membrana basal, ¿sí? Cuando abarca 2/3 hablamos de displasia moderada, y cuando abarca los 3/3 hablamos de displasia severa. Una vez que se rompe la membrana basal, de displasia severa o carcinoma in situ, ¿sí? Esto ya sería un carcinoma in situ. Y una vez que se rompe la membrana basal, ¿sí? Ya vamos a estar hablando de un carcinoma invasor. Dentro de los cambios celulares que se pueden ver, vamos a ver mitosis atípica, células multinucleadas, podemos ver una pérdida de proporción, lo que es núcleo citoplasma, núcleos desplazados, núcleos más pignóticos. Cuando se empiezan a juntar todas estas características, ahí entonces estamos hablando de displasia. Bueno, vamos a empezar un poco entonces con el tema que nos traía hoy, que era la ulceración traumática crónica producida básicamente por prótesis desadaptadas. Igual vamos a ver que hay otros factores que también las pueden producir. Y hablamos de ulceración como una lesión aguda, una pérdida de sustancia que afecta tanto epitelio como tejido conectivo, ¿sí? Que tiende a la cicatrización, aguda, no tiene demasiado tiempo y tiende a cicatrizar, ¿sí? Ahora, el punto es que toda pérdida de sustancia, ¿sí? Todo epitelio que le falta sustancia, que falta porción de epitelio, es una puerta de entrada para todos los agentes carcinógenos, todos los factores de riesgo que estábamos hablando antes, ¿sí? Para el alcohol, para el HPV, van a actuar directamente, tienen entrada directa para ir hacia el ADN de la célula y producir todos los cambios de los que hablamos al principio. Entonces, decíamos que la ulceración es aguda, pero estamos hablando de ulceración traumática crónica o irritación mecánica crónica, también la pueden encontrar ahora en la literatura. Y lo que es crónico acá es el trauma. Y esto que sea crónico, ¿qué quiere decir? Que va a ser de baja intensidad, no molestar tanto, las consultas siempre están demoradas,
¿sí? El paciente no es lo primero que va a ir a consultar. Es constante y es continuo, es las 24 horas todos los días, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que es de origen dentario, o en este otro caso que es más funcional, ¿sí? Que el paciente se estaba mordisqueando. Entonces, estos factores traumáticos los vamos a clasificar justamente en dentarios, bordes filosos, restauraciones filosas, dientes en mal posición, protéticos, y siempre insistimos en las prótesis desadaptadas, con flacos sobreextendidos, con retenedores desadaptados, retenedores que quedan cuando se hicieron extracciones de pilares, factores funcionales, ¿sí? Cuando las rehabilitaciones no son completas, ese ejemplo lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La pérdida de sustancia, la ulceración, ¿sí? Con fondo necrobiótico, el halo blanquecino, este halo blanquecino de leucoedema, ¿sí? De retención de líquido intracelular, nos está hablando de trauma y de cronicidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos este halo blanquecino. ¿Qué hacemos con esto? Lo que corresponde hacer con el factor etiológico, ¿sí? Con estos restos radiculares, la restauración, las extracciones, el provisorio, lo que corresponde hacer. Un poco de dentario y funcional, ¿no? Cuando esos molares por ahí no están en la posición más deseada, ¿sí? Cuando faltan piezas, entonces el paciente al morder y realizar las funciones es cuando se hace el trauma, cuando se hace, me voy a correr, perdón, el chat que me quedó tapando la foto, ahí. Se hace este aumento de volumen, esa hiperplasia, justamente porque el paciente al realizar las funciones le queda traumatizando toda esa zona de la mucosa con la pieza dentaria. Otro factor, un retenedor, factores protéticos, si hablábamos de retenedores, ¿sí? Mal posicionados. Acá hay algo importante a destacar siempre, el paciente no puede venir con la prótesis en el bolsillo o olvidarse la prótesis, porque si el paciente viene con esta lesión que vemos acá, una ulceración bien lineal, que claramente es el retenedor, que toma forma del retenedor, y la prótesis se la olvidó, o la prótesis la trajo en el bolsillo y yo no la miré en la cartera, ¿sí? No vamos a poder hacer nada. Acá el tratamiento fue mover el retenedor, ¿sí? Para que no le siga lastimando, no le siga produciendo la ulceración, que discontinúe el uso de la prótesis cuando estaba en la casa. La realidad es que mucho porque tenía un componente estético importante, entonces no la quería dejar de usar. Dijimos, bueno, no la uses para dormir, trata de cuando estás en tu casa no usarla. Ya estaba así, no tenía prácticamente nada. Después, bueno, se siguió con todo el tratamiento odontológico. Pero sí es necesario que nosotros, ¿sí? Miremos las prótesis de los pacientes. Porque muchas veces el paciente tiene esa tendencia a, llega al consultorio, se saca la prótesis, guarda y listo, y no la vimos. No, tenemos que mirarla, ver, ver el diseño, ver el material, ver si está limpia. Este es otro caso también que resolvió muy rápido, una paciente que estaba en una etapa provisoria de rehabilitación y vino con la ulceración de fondo bien necrobiótico, bordes elevados y tenía adenopatías. La particularidad de esta paciente es que había hecho adenopatías, hizo un cuadro muy agudo, pero hizo adenopatías submentonianas bastante importantes. Desgastamos bien el flanco lingual de esta semiprótesis, bueno, no sé, desgastamos esto bien, le dijimos que lo usara lo menos posible y a los 15 días ya había reparado. Estos son todas ulceraciones, son todos casos de ulceraciones que nosotros pudimos ver a tiempo, pudimos solucionar a tiempo. De vuelta, prótesis sobreextendidas. Acá la culpa no es de la prótesis, sino de la sobreextensión de la prótesis. ¿Quién diseñó la prótesis? Se sobreextendió, ¿sí? Entonces ahí está la falla. La ulceración con los bordes elevados, hiperplasiados. El paciente que probablemente no pueda sacarse la prótesis cada vez que come por actividad laboral, actividad social. Entonces acá se empieza a acumular comida, bacterias, microorganismos y sumamos a la ulceración la inflamación crónica, ¿sí? La inflamación crónica también es un factor de riesgo, porque también libera toda inflamación crónica, libera radicales libres y empezamos esto que hablábamos al principio de los iniciadores. Y factores funcionales, donde vamos a estar viendo la falta de piezas posteriores, posterior-inferiores, ¿sí? Y la prótesis superior, el paciente al realizar sus funciones, al morder, este caso yo creo que ya lo mostré, se produce el prolapso del piso de boca, ¿sí? Y
el trauma que nos da esta ulceración. Si nosotros no estudiamos al paciente justamente haciendo esto, diciéndole que trague y separando los labios, no vamos a descubrir nunca cómo se hizo esto en piso de boca, ¿sí? La ulceración con tendencia a querer cicatrizar, tiene zonas de necrobiosis y zonas como un poquito más de ectasias vasculares queriendo cicatrizar, un borde ligeramente elevado, blanco, de leucoedema, ¿sí? Asociado al trauma crónico. La importancia siempre de evaluar lo funcional. Este es otro ejemplo de las características de traumas por función de la prótesis, ¿sí? Esas prótesis que se desplazan en sentido anteproposterior, sobre todo en las inferiores, prótesis de mucho tiempo, ¿sí? Donde vemos que se hicieron extracciones ya hace rato porque la mucosa está cicatrizada y sin embargo no se cambió la prótesis y tampoco se realizó el agregado de las piezas que faltaban, que se extrajeron, ¿sí? Y vamos a ver la ulceración, el fondo necrobiótico y toda la zona de los bordes más hiperplásicos. Tengamos en cuenta que toda pérdida de sustancia siempre actúa como vía de entrada de factores y en esto vamos a insistir mucho. Nosotros siempre como que nuestra primera intención va a ser sacar el trauma y que cicatrice, no dejar, ¿sí?, que entren todos los factores de riesgo, que esto se sobreinfecte. ¿Se sobreinfecte con qué? Con placa bacteriana, con candidiasis, con HPV, con Helicobacter pylori, ¿sí? Ya está comprobado y hay mucha bibliografía, no solo a nivel bucal, sino a nivel de otras mucosas, mucosa gástrica, mucosa genital, que la inflamación crónica puede producir carcinomas, ¿sí? Eso ya está comprobado, hay mucha bibliografía al respecto. Bueno, otro caso muy parecido, ¿sí? La hiperplasia de los bordes y la ulceración entre los bordes de la hiperplasia. Este es un caso de un colega que me lo derivó al consultorio, un colega que fue alumno. Me lo derivó al consultorio porque le llegó una paciente que quería realizarse las prótesis nuevas, realizar la rehabilitación, y él se encontró con esto y me lo derivó. Yo saco las prótesis y tenía hiperplástico, tanto por vestibular como por lingual, y la zona de ulceración. Se le hizo la biopsia, dio una hiperplasia paraprotética, ¿sí? Así que continuó con el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación. No tengo fotos finales, las vamos a pedir para una próxima charla. La falta de control en el tiempo, y esto lo hablaba muy bien en las otras charlas el doctor Frisia, de que cuando uno entrega una prótesis, no la entrega para siempre, y acá hay que volver a educar a profesionales, pacientes, alumnos, futuros colegas, que toda prótesis tiene una vida útil, no es para siempre, ¿sí? Entonces, esta prótesis tiene muchos años, la compostura claramente la hizo el paciente, ¿sí? Hiperplasias bien marcadas, características en hoja de libro, y siempre mirar lo que pasa acá abajo, ¿sí? Tratar de vertir todos esos pliegues y ver, porque la pérdida de sustancia la vamos a estar encontrando ahí abajo, entonces ahí es donde van a estar todos los factores de riesgo. Las prótesis flexibles hoy por hoy muy cuestionadas, ¿sí? Prótesis, no sé, grande, para la selección de una prótesis flexible es como que tener 2 piezas dentarias nada más y elegir una flexible, ya elegir flexible es cuestionado, y con 2 piezas dentarias aún más, no había apoyos, no ayuda a la higiene, la verdad no ayudaba nada al paciente todo esto. Y lo que vemos es la hiperplasia y el fondo bien necrobiótico. Esto es lo que yo les decía recién, siempre mirar, separar, ¿sí?, las hiperplasias y ver lo que está pasando en el fondo, porque siempre el riesgo va a estar acá. Esto vamos a biopsiar, se va a hacer biopsia. Como digo siempre, no es difícil la biopsia, la técnica de la biopsia no es algo complicado. Sí tenemos que estar atentos, o si queremos hacer biopsias, tenemos que ser conscientes en qué zona vamos a hacer la toma, porque depende de dónde yo haga la toma, me puede dar una hiperplasia o me puede dar un carcinoma si esa hiperplasia ya se transformó, ¿sí?, o esa ulceración traumática ya se transformó. Entonces la importancia en todo esto es siempre el sitio, la elección del sitio de la biopsia. Para los diagnósticos diferenciales vamos a tener en cuenta la úlcera eosinófila, ¿sí?, que es una entidad que se va a producir cuando hay una alteración, cuando están elevados los eosinófilos. O sea que en la medida que nosotros no controlemos los eosinófilos, esto no va a cicatrizar, es una úlcera en verdad, no es una ulceración, no va a cicatrizar. Por lo tanto, nos va a preocupar porque no cicatriza, porque nosotros vamos a estar evaluando factores de riesgo, vamos a sacar trauma,
y vamos a ver que no cicatriza. Tenemos que ver justamente los análisis de sangre, ¿sí? Y en la biopsia va a haber un aumento de infiltrado de eosinófilos, que ese es el otro marcador. Las micosis profundas, tanto histoplasmosis como blastomicosis, ahí vamos a estar también mucho en la anamnesis del paciente, ver a qué se dedica, de qué zona es, si es zona endémica o no. Tuberculosis, si hay antecedentes respiratorios, si el paciente es fumador. Tanto la tuberculosis como la histoplasmosis, que es una de las micosis profundas, vamos a tener que relacionarlas con estados de inmunosupresión. Son entidades que se dan frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, más precisamente en HIV, por lo tanto lo vamos a tener que también tener en cuenta. Un carcinoma de células escamosas, esto asociado a trauma de una pieza dentaria, y aftas severas, ¿sí? Que a veces tardan mucho en cicatrizar y bueno, y nos pueden llevar a confusión. La conducta terapéutica que nosotros vamos a tener siempre ante este tipo de lesiones es identificar el trauma, dentario, protético, los hábitos, ¿sí? Si es protético, confeccionaré una prótesis nueva, se colocará acondicionador de tejido, se desgastará, ¿sí? Y en el caso de los que hacemos muchas veces en las piezas dentarias que no corresponden a la extracción, es un pulido, ¿sí? Y luego una placa de protección de mucosa. Las placas de protección mucosa son esas placas bien finitas, ¿sí? No son placas de bruxismo, no son rígidas, son blandas y bien delgadas y bien adaptadas. Y sobre todo bien pulidos los bordes, ¿sí? Porque hay veces que quedan los bordes mal cortados, mal pulidos, y después termina haciendo más daño la placa que si no hubiésemos hecho nada, ¿sí? Solamente con el pulido. Les vamos a dar unos 10 días de tiempo, más o menos, entre 10 y 15 días, para que evolucione, ver cómo va cicatrizando. Si cicatrizó, le damos el alta, y si no, estaremos haciendo la biopsia. La evolución, como decíamos, entonces, de toda ulceración traumática a un carcinoma in situ, un carcinoma de células escamosas o un carcinoma verrugoso de Ackermann. Siempre la palpación de adenopatías, ¿sí? Entonces tenemos carcinoma in situ, carcinoma de células escamosas asociado a una pieza dentaria, ¿sí? Y carcinoma verrugoso de Ackermann asociado a HPV, ¿sí? Este blanco húmedo que ven acá, blanco húmedo y brilloso, ¿sí? Es bien característico del HPV. Y esto acá también nos está dando esta verrugosidad, bien la característica de la sobreinfección con HPV. Este es un caso de una paciente de 82 años con mucho metal en la boca, ¿sí? No sé si lo dije al principio, me parece que no. El líquen, cuando hablábamos del líquen dentro de las potencialmente malignas, el líquen como enfermedad autoinmune, siempre vamos a estar indicando el reemplazar las restauraciones metálicas, porque es como que van a predisponer a que haya más manchas y más queratosis, ¿sí? Más lesiones de líquen. Entonces la paciente viene a consultar por esta lesión, por esta pérdida de sustancia que le apareció acá, que no es demasiado grande, ¿sí? Pero sí era molesta, con fondo bien eritematoso. No tenía demasiado borde, fíjense que el borde no estaba elevado, pero sí veíamos como una mancha blanca todo alrededor, ¿sí? Asociado a todo este metal. A la paciente se le realiza la biopsia, esta es la biopsia, el posoperatorio inmediato, ¿sí? Y la cicatrización. Como ven, se les hizo la extracción de todas las coronas metálicas, ¿sí? Justamente por esto. Y aparte, el resultado, no les dije lo más importante, el resultado dio carcinoma in situ con bordes libres, ¿sí? Se hizo una biopsia extendida, carcinoma in situ con bordes libres, por lo tanto, se sacaron todos estos molares porque actuaban como trauma, porque lo que nosotros vamos a tener que cuidar después es la cicatriz. ¿Sí? Es un paciente que hizo un carcinoma puede volver a ser otro. Entonces yo tengo que cuidar esta cicatriz oncológica, ¿sí? Para que no vuelva a ser otro carcinoma. ¿Cuidarla de qué? Justamente de todo este trauma que hablamos, de todas estas coronas metálicas. Un carcinoma, si esto es un tumor ulcerado, el aumento de volumen, los bordes, todo esto es falta de epitelio, todo esto es pérdida de sustancias, ¿sí? Falta de epitelio y conectivo, claramente. ¿Sí? Es una úlcera. Vamos a palpar todos estos bordes. Y acá es un poco preguntarnos esto, cuando el paciente viene y dice, nosotros le decimos, esta pieza está para extracción. No, con esta pieza como. Y yo no sé si realmente con esta pieza puede comer. Está vestibularizada, se ve toda la raíz palatina. La realidad es que no tiene valor funcional. Si yo quiero hacer una prótesis como pilar, tampoco me va a servir. Entonces, a veces hay que saber
hablar con el paciente y hacerle entender que hay cosas que no van, por ahí si se hubiese hecho esta extracción, por ahí no, si se hubiese hecho esta extracción a tiempo, el paciente no hubiese tenido este carcinoma. Volvemos con las prótesis, con la elección de las prótesis, ¿no? Falta de apoyos, prótesis flexibles. Y lo que estamos viendo entonces es todo un tumor ulcerado donde están las piezas dentarias, dentro de ese tumor, los bordes evertidos. Palpar adenopatías, acá no nos podemos olvidar de palpar adenopatías, son pacientes que seguro van a tener adenopatías porque estamos hablando de carcinomas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que palpar. ¿Qué es lo que hacemos? Discontinúa el uso de la prótesis. Las piezas dentarias probablemente esto se sacará en la cirugía, pero si no, se pueden sacar. Hay veces que incluso ayuda el sacar, hacer algunas extracciones para que el paciente esté más confortable, porque hay veces que molesta. Y de contaminar, fundamentalmente de contaminar, bajar toda la carga microbiana que pueda haber sobreagregada. Esta es una paciente que la vimos en Usala OA. Ella había venido, la habían tratado por un carcinoma que tenía con radioterapia. Y vino así, no habían hecho tratamiento quirúrgico. Vino con toda esta necrosis. La foto no ayuda, yo pido disculpas, pero la realidad es que estaba muy dolorida y nos costó mucho sacar fotos. Y vino con esta prótesis. Lo que hicimos fue cortarla, el cabo distal por supuesto se descartó, no lo usa más, dejamos esto bien pulido como para que no dejarla sin prótesis y la volvimos a derivar a otro oncólogo y lamentablemente empezó con esto de la pandemia, o sea que no pudimos volver a contactarla, pero hablar un poco de la responsabilidad. La señora tenía un carcinoma, si el tratamiento es quirúrgico y después acompañamos con la radioterapia, la quimioterapia, lo que corresponda, pero correspondía a un tratamiento quirúrgico que no se hizo. ¿Sí? Entonces hablar un poco y de acompañar al paciente, si uno hace un diagnóstico, y bueno, más allá que uno no haga tratamiento de todo esto, ¿no? Y bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué te hicieron? ¿Y cómo estás? Y acompañar y tomar un poco de responsabilidad muchas veces por nuestros pacientes, a veces solamente con escucharlos y acompañarlos alcanza. Las adenopatías tenemos que tener en cuenta, tanto en las ulceraciones traumáticas como cuando nosotros sospechamos de algún carcinoma, buscar las adenopatías y palparlas porque nos va a ayudar al diagnóstico diferencial. Las ulceraciones traumáticas nos van a dar adenopatías de tipo inflamatorias porque son cuadros más agudos, por lo tanto van a ser móviles, van a ser dolorosas, pueden ser múltiples, ¿sí? Mientras que las adenopatías metastásicas, ¿sí? O por algún carcinoma, van a ser adenopatías generalmente únicas, adheridas, fijas, no necesariamente dolorosas, ¿sí? Y esto es importante también buscar la adenopatía porque nos va a estar marcando el pronóstico y tratamiento del paciente. Vamos cerrando entonces la charla y yo creo que contesté todo esto, igual quedan abiertas las preguntas, pero como para ir cerrando, siempre buscar el trauma, ¿sí? Y que el paciente traiga la prótesis, mirar la prótesis, estudiar el funcionamiento, ¿sí? Hacerlo tragar y separar el labio y mirar, siempre estudiar en función. Sacar todo lo que es infección sobreagregada, esto estuvimos hablando también un poquito, que toda pérdida de sustancias es vía de entrada para sobreinfecciones, entonces controlar todas esas infecciones, controlar el trauma, controlar, y siempre hablamos de las prótesis desadaptadas, ¿sí? Controlar francos sobreextendidos, dimensión vertical, evaluar la necesidad o no del uso de acondicionador de tejidos y el control, el seguimiento. Con esto sí cierro, mirar las mucosas, incluir a las mucosas en consulta odontológica, ¿sí? Porque si no hay lesiones muy incipientes que no se detectan si uno no incluye a todas las mucosas. Poder buscar causa-efecto, ¿sí? Empezar a hacer pesquisa de esto de causa-efecto, de ver la lesión y ver el porqué de la lesión, ¿sí? El palpar adenopatías, palpar la lesión y tener en cuenta que muchas veces cuando estamos palpando es más importante lo que no vemos, por eso acá está el iceberg, ¿sí? Lo que no vemos que lo que se ve. Entonces es muy importante la palpación y el seguimiento del paciente. Bueno, espero les haya gustado y acá estamos para responder dudas. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes. Ahí veo en el chat, hay una consulta. Decime.
¿Se ha estudiado la incidencia en el uso de vapeadores y lesiones potencialmente cancerígenas, por ejemplo, leucoplasia? Sí, no puse nada, mira, podía haber puesto algo de vapeadores. La realidad es que si decimos cigarrillos o vapeadores, yo te diría uno de los dos. Eh, el vapeador eh, produce lesiones igual, porque la nicotina se metaboliza igual y si no tiene nicotina, tiene otros componentes que también son carcinógenos, ¿sí? O sea que se va a producir igual. Por ahí ayuda a dejar de fumar o no, eso también va a depender un poco de cada paciente. Y existe también el fumador pasivo con el vapeador, ¿sí? O sea que no es porque estamos al lado de alguien que vapea y no fuma, igual somos fumadores pasivos. La realidad es que si me preguntan, yo les diría que ninguno de los dos. Por ahí las lesiones son menos, ¿sí? O no tan exacerbadas, pero tampoco está bueno. No sé si respondí, espero que sí. Muchas gracias. Sí, ahí el doctor Pozzi puso muchas gracias, así que resuelta la consulta. Otra consulta es cómo descontaminar lesiones. Nosotros lo que tenemos, acá me abrió el chat, veo más. Nosotros lo que usamos mucho es la clorexidina, ¿sí? Es como que nuestra primera elección. Básicamente una buena higiene, ¿sí? Y adaptar la higiene, de eso no hablé. Adaptar la higiene a cada paciente. Si yo sé que tengo un paciente, si se acuerdan una de las primeras fotos, donde estaban las manchas blancas en la encía, bueno, ahí tendré que adaptar la higiene de mi paciente. No le, o sea, tiene que ser un cepillo realmente suave, ¿sí? Y ver que la técnica también sea suave. Entonces, cuando nosotros hablamos de bajar la carga, manejar la higiene, manejar interdentario, hay veces que no pueden usar cepillos, indicamos hisopos mojados en algún colutorio, generalmente es clorexidina, ¿sí? Básicamente con eso, empezamos con eso siempre. Perfecto, muchas gracias. Estoy leyendo En el si hay más momento preguntas. no veo Creo que ninguna nada más. pregunta más en el chat. Acá consultan si puede compartir su mail. Acá la Sí, doctora está en Sandra. pantalla el mail y el Instagram también. Tienen las dos cosas en pantalla. Perfecto. Bueno, por el momento no veo ninguna consulta más. Bueno, Así que, capaz si surge, bueno, pueden contactarse con la doctora vía mail o mismo también con nuestros representantes y le haremos llegar la consulta a la doctora. Y bueno, y para cerrar, quería, bueno, nuevamente agradecerles a todos, a la doctora y a toda la audiencia que hoy nos acompaña y comentarles que, bueno, que siempre estamos armando charlas y ya la semana que viene ya tenemos programadas diferentes charlas. Por lo pronto, la semana que viene tenemos una de prótesis removibles en estado del arte con el doctor González y el doctor Pozzi. También vamos a repetir una charla que tuvimos de bioseguridad con la doctora Brusca, que sé que ha sido muy bien recibida y que solicitaban que la repitamos, así que bueno, la vamos a repetir con algunas actualizaciones. Y también tenemos principios fundamentales en carillas cerámicas que le estará llevando a cabo el doctor Huertas junto a el doctor. Y bueno, y para cerrar, les quiero comentar que además de charlas, estamos haciendo siempre, bueno, estamos continuando con las visitas de manera virtual, de manera remota, y si quieren recibir una visita de nuestros representantes de manera virtual, tienen disponibles acá el mail argentina.visita-virtual@gsk.com. La pueden solicitar a esta casilla de mail y nos estaremos contactando. Y bueno, sin más, muchas gracias. Estoy haciendo un último chequeo del chat por si hay alguna pregunta nueva que haya surgido. Acá el doctor Cohen consulta si hay alguna recomendación para la limpieza de prótesis en COVID. En COVID no, la realidad, Doc, ¿cómo le va? La limpieza siempre es la misma, básicamente es la misma. Por ahí afianzar en esto de no compartir y ser más meticuloso de que no se contacten los cepillos y ese tipo de cosas, más para ese lado. No cambia la técnica de higiene de la prótesis. Nosotros recomendamos las pastillas efervescentes y un cepillo para los dientes y un cepillo para la prótesis. Yo siempre digo, el de dientes a los dientes, el de las uñas a las uñas, el del pelo al pelo, cada cepillo para lo que está diseñado, pero no más de eso, no. Otra cosa no. Perfecto, muchas gracias.
Del HPV estoy viendo ahí. Espera que tengo el chat medio partido acá. Importante recalcar lo del HPV en las transformaciones. Sí, bueno, la doctora Carmona es la que hace el comentario, que es una gran estomatóloga y una gran profe que yo quiero mucho. Gracias por estar, Marta. Sí, el HPV tenemos básicamente dos HPV, el de bajo riesgo y el de alto riesgo. El de alto riesgo justamente porque tiene alto riesgo de transformación. Y sí, el contagio básicamente es sexual y puede también transformar y hacer esto que hablábamos de la iniciación, ¿sí? Que justamente al inicio de la charla hablábamos de la iniciación en esto del ADN y toda la transformación del ADN, sí, y transforma a carcinomas, colabora en la transformación de las lesiones a carcinomas, sí. No sé si queda algo más, creo que no. Muchas gracias. No, yo vi una última pregunta. Que acá me consultan cómo hacen para inscribirse a las próximas charlas. Bueno, para quienes quieran participar de las próximas charlas, le pueden solicitar el link de acceso al representante, o si no mismo también estamos enviando mails para que puedan con el link y con el código de acceso. También mismo, si no recibieron nuestros mails, pueden solicitarlo también esta casilla que ven en pantalla, recibir la información de las charlas y se las enviamos una mail también. Creo que eso sería todo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias Estela por acompañarnos otra vez más. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, para lo que quieran cuentan conmigo. Y gracias a todos los que participaron, por supuesto. Bueno, fantástico, muchas gracias y nos vemos en la próxima charla. Nos vemos.